Imagínate por un momento que estamos en una sala llena de personas, cada una con sus propios sueños y planes. Algunos sueñan con carreras brillantes, otros con familias felices, y todos llevan la esperanza de que esos planes se hagan realidad. Pero, ¿qué pasa si te digo que hay algo más grande? Algo que trasciende nuestras expectativas y deseos. Algo que proviene de un plan divino, cuidadosamente elaborado por un Padre amoroso. A menudo nos aferramos a nuestros propios planes, olvidando que Dios tiene un propósito específico y lleno de esperanza para cada uno de nosotros. La promesa de Jeremías 29:11 nos dice: «Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de dar paz y no de causar daño, planes de dar esperanza y un futuro». Esta promesa es una invitación a confiar en algo más grande que nosotros mismos. Es un recordatorio de que, a pesar de las incertidumbres, Dios tiene un propósito específico y lleno de esperanza para cada uno de nosotros. Pero, ¿qué significa realmente confiar en este plan divino? Especialmente cuando los caminos de la vida parecen confusos. Piensa en la historia de José, de la Biblia. Él fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, enfrentó traiciones y prisiones injustas, pero al final, Dios usó todas esas circunstancias para elevarlo a un lugar de liderazgo en Egipto, salvando a su familia y a naciones enteras de una hambruna devastadora. La historia de José es un ejemplo poderoso de cómo Dios trabaja en nuestras vidas, incluso cuando no entendemos sus propósitos en el momento. ¿Te has sentido alguna vez como si tu vida estuviera fuera de rumbo? ¿Te has preguntado si Dios realmente tiene un plan para ti? Estas preguntas son naturales, pero es importante recordar que Dios es un Dios de promesas. Él no solo promete, sino que cumple. Hoy te invito a reflexionar sobre tu propia vida y cómo has visto la mano de Dios trabajando en tu camino. Quizás estés pasando por pruebas o quizás estés en un momento de paz y prosperidad. En cualquier situación, Dios tiene algo más grande en mente para ti. Te pido que consideres la posibilidad de que el plan de Dios para tu vida es mucho mayor de lo que puedes imaginar. Es un plan que incluye no solo tu bienestar, sino también tu contribución al reino de Dios. En este video, exploraremos el significado profundo de las promesas de Dios y cómo se manifiestan en nuestras vidas. Aprenderemos a confiar en un plan que, a menudo, no entendemos completamente, pero que siempre está lleno de amor y propósito. Por último, te aliento a abrir tu corazón y permitir que estas promesas transformen tu vida. Recuerda, Dios no es solo el autor de nuestra historia. Él es nuestro mayor aliado y proveedor. Ahora, prepárate para descubrir las grandiosas promesas que Dios tiene para ti y para entender que en cada paso Él está con nosotros, guiando y fortaleciendo nuestro camino. Pero antes, solo verifica si ya estás suscrito al canal, porque en este canal traeré en los próximos vídeos una serie de contenidos como este que te llevarán a una reflexión y un deseo de buscar estar más cerca de Dios y encontrar lo mejor para tu vida y caminata con Dios. La profundidad de las promesas de Dios. En un mundo lleno de incertidumbres y desafíos, las promesas de Dios se erguen como faros de esperanza y estabilidad. Son el cimiento de la fe, el refugio para los corazones atribulados y la fuente de fuerza para aquellos que buscan vivir la voluntad divina. La Biblia está repleta de promesas que trascienden el tiempo y el espacio, ofreciendo consuelo, dirección y transformación a quienes en ellas confían. En este artículo, exploraremos la profundidad de las promesas de Dios, apoyándonos en los versículos 2 Corintios 1:20 y Efesios 3:20, con el objetivo de comprender su fidelidad y el alcance infinito de sus promesas. La fidelidad de Dios en 2 Corintios 1:20. El apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, declara con firmeza: «Porque todas las promesas de Dios en Él son sí, y en Él también es amén, para gloria de Dios por medio de nosotros». 2 Corintios 1:20. Esta afirmación es un testimonio poderoso de la fidelidad de Dios. Aquí Pablo está diciendo que todas las promesas de Dios son sí y amén, es decir,
son sí para que Él las cumpla y amén para que las realice. La palabra sí en griego es nai, que denota una concordancia completa e incondicional. Cuando Dios hace una promesa, no solo concuerda en cumplirla, sino que también garantiza su cumplimiento. El amén es una afirmación solemne, una confirmación de que lo dicho se llevará a cabo. Por tanto, las promesas de Dios no son meras palabras vacías, sino compromisos eternos que Él, en su naturaleza inmutable, honra y cumple. Esto nos lleva a entender que la fidelidad de Dios es intrínseca a su esencia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, Hebreos 13:8. Su palabra es fiel y verdadera, Apocalipsis 22:6. Y sus promesas son eternas e inmutables. Pablo refuerza este punto al decir que en Cristo Jesús está toda la plenitud de la divinidad corporal, Colosenses 2:9, y es a través de Él que todas las promesas se han cumplido y se cumplirán. El alcance infinito de las promesas, en Efesios 3:20. Otro versículo que ilumina la profundidad de las promesas de Dios es Efesios 3:20. Aquel que es capaz de hacer muchísimo más abundantemente de lo que nosotros podemos pedir o imaginar según el poder que actúa en nosotros. Este versículo es una invitación a la admiración y al asombro ante la magnitud del poder divino. Efesios 3:20 nos recuerda que Dios no solo cumple sus promesas, sino que también las supera. No está limitado por nuestras expectativas o capacidades humanas. Su poder es suficiente para realizar mucho más de lo que podemos imaginar o solicitar. Esta promesa es una afirmación del infinito amor y poder de Dios, que trasciende nuestras limitaciones humanas. Cuando confiamos en Dios, debemos hacerlo con la certeza de que no solo puede, sino que también quiere exceder nuestras expectativas. Esto no significa que hará todo exactamente como deseamos, sino que trabajará en nuestro favor de maneras que ni siquiera podemos concebir. Ya sea en provisión, curación, redención o transformación, Dios está siempre dispuesto a hacer muchísimo más abundantemente de lo que pedimos o pensamos. El significado y alcance de las promesas divinas. Las promesas de Dios no son solo consuelos emocionales, tienen un significado profundo y un alcance amplio. Cada promesa divina es un reflejo de la naturaleza de Dios y de su relación con sus hijos. Nos ofrecen seguridad, dirección y esperanza, y también nos invitan a una vida de confianza y obediencia. Seguridad eterna. Las promesas de Dios nos proporcionan una seguridad eterna, ya sea en la promesa de la salvación, Romanos 10:9-10, de la presencia divina, Mateo 28:20, o de la resurrección, 1 Corintios 15:20-23, nos aseguran que no estamos solos y que nuestro futuro está garantizado en Cristo. Dirección y purificación. Muchas de las promesas de Dios nos ofrecen dirección para nuestra vida. Por ejemplo, la promesa de que Él nos guiará, Juan 14:26, y nos capacitará, Filipenses 4:13, nos da un sentido de propósito y nos ayuda a permanecer firmes en nuestro camino espiritual. Esperanza renovada. Las promesas de Dios son la fuente de nuestra esperanza. Pablo escribe en Romanos 15:13, por la fe, sean llenos de esperanza y gozo, y por el poder del Espíritu Santo. Esta esperanza se basa en las promesas divinas, que nos llevan a creer que independientemente de las circunstancias, Dios está trabajando en nuestro favor. Transformación personal. Las promesas de Dios también nos invitan a una transformación personal. Por ejemplo, la promesa de que Él nos hará nuevas criaturas en Cristo, 2 Corintios 5:17, nos motiva a vivir una vida santa y justa, confiando en que Él nos transformará cada día más a su imagen. Quiero escuchar tu historia. Comenta abajo una experiencia tuya o de alguien cercano en la que las promesas de Dios se hicieron realidad. Vamos a fortalecer nuestra fe juntos e inspirar a más personas con estos momentos de esperanza y transformación. Pedimos o pensamos según su poder que opera en nosotros. Recuerda, las promesas de Dios son más poderosas de lo que podemos imaginar. Confía en Él.
y verás cómo su fidelidad se manifiesta en tu vida. Hey, me he dado cuenta de que todavía no has dejado tu like. Es muy importante para que YouTube siga compartiendo este contenido y para que podamos seguir ayudándote. Así que ya deja tu like aquí. Es gratis y hace toda la diferencia. Comprender la profundidad de las promesas de Dios no es solo un ejercicio intelectual, es una experiencia personal que transforma vidas. Al confiar en las promesas divinas, somos llamados a vivir en un estado de constante espera y adoración, reconociendo que Dios es fiel en todo lo que promete. Confiar en Dios. La primera aplicación es la confianza. Debemos confiar completamente en Dios, sabiendo que Él es fiel y que sus promesas son verdaderas. Esto nos libera del miedo y la ansiedad, permitiéndonos descansar en su provisión. Vivir en obediencia. La confianza en las promesas de Dios nos lleva a vivir en obediencia. Cuando creemos que Él nos guiará y nos sostendrá, estamos más dispuestos a seguir sus directrices, incluso cuando el camino no parece claro. Permanecer en esperanza. Las promesas de Dios nos incentivan a permanecer en esperanza, incluso en las pruebas y tribulaciones. Sabemos que aunque las dificultades puedan parecer insuperables, Dios tiene planes de prosperidad y no de mal. Jeremías 29:11. Compartir las promesas con otros. Finalmente, debemos compartir las promesas de Dios con aquellos que nos rodean. Sean amigos, familiares o compañeros de trabajo, todos necesitan escuchar las buenas noticias de las promesas divinas. Al compartir nuestra fe en las promesas de Dios, podemos ser instrumentos de esperanza y transformación en sus vidas. Recuerda, tu like es fundamental para que sigamos creando contenido que te ayude y inspire. Gracias por tu apoyo. Jesús, que siempre hizo la voluntad del Padre, Juan 14:31, nos muestra la importancia de una fe vivida en obediencia. Estos ejemplos ilustran cómo nuestra respuesta a las promesas de Dios comienza con la fe que nos lleva a la obediencia. La fe nos hace confiar en las promesas de Dios, mientras que la obediencia es la acción que manifiesta esa confianza. A través de la oración, buscamos la voluntad de Dios y su fuerza para obedecer. La meditación en la palabra nos ayuda a entender y aplicar estas promesas en nuestra vida diaria. Prácticas que fortalecen la fe y la obediencia. La oración es un medio poderoso de comunicación con Dios, donde podemos buscar orientación y fuerza. La meditación en la palabra, como se describe en Salmo 1:2, nos ayuda a comprender y poner en práctica estas promesas en nuestra vida diaria. Superando desafíos. El camino de la fe no está libre de desafíos como la duda, el miedo y la oposición. Sin embargo, al confiar en la dirección de Dios, podemos superar estos obstáculos. La Biblia nos enseña que la fe mueve a los creyentes a la obediencia, incluso en tiempos difíciles. 2 Coríntios 5:7. Leitura diária da Bíblia. Compreender as promessas e mandamentos de Deus. Oração consistente. Buscar a vontade de Deus e sua força para obedecer. Obediência imediata. Confiar no plano de Deus, mesmo em dificuldade, controle e ação. Celebrar as orações respondidas y promesas cumplidas. La fe y la obediencia no solo honran a Dios, sino que también enriquecen nuestra experiencia espiritual. Al caminar firmemente en estos pilares, experimentamos la riqueza de sus promesas en nuestras vidas. Nos alentamos mutuamente a vivir por la fe y la obediencia, asegurándonos de la fidelidad de Dios. En un mundo lleno de incertidumbres, la fe y la obediencia son pilares esenciales para aquellos que buscan responder a las promesas de Dios. Estas dos virtudes no solo fortalecen nuestra relación con Dios, sino que también nos guían en el caminar de la vida cristiana. Este texto explora cómo los creyentes pueden responder a las promesas de Dios a través de la fe y la obediencia, enfatizando prácticas como la oración y la meditación en la palabra y manteniendo el enfoque en la aplicación práctica de la fe. La fe se describe en Hebreos 11:1 como la certeza de las cosas esperadas, la convicción de realidades no vistas. La obediencia, por su parte, es la respuesta a los mandamientos de Dios. La Biblia nos ofrece ejemplos como Abraham,
quien obedeció a Dios al dejar su tierra natal, Génesis 12. Y deja tu like y fortalece este mensaje. Esto hace toda la diferencia para el canal y nos ayuda a alcanzar a más personas, llevando fe y aliento para confiar en las promesas de Dios. Tu participación es esencial. Las historias bíblicas no son solo relatos del pasado, son vivos testimonios de la fidelidad de Dios que se mantiene constante a través de los tiempos. Al explorar las vidas de personajes como Abraham, David y la viuda de Zarefat, podemos ver cómo Dios cumple sus promesas, incluso en circunstancias desafiantes. Estas historias no solo nos instruyen, sino que también nos inspiran a confiar en la promesa de Dios para nuestras propias vidas. Abraham es un ejemplo clásico de la fidelidad divina. Llamado por Dios para dejar su tierra natal, Abraham obedeció, aunque no comprendía completamente los planes de Dios. Génesis 12, 1-4. La promesa de Dios a Abraham era de numerosos descendientes y de ser una bendición para todas las naciones. Génesis 12, 2-3. A pesar de la edad avanzada de Abraham y Sara, Dios les dio a Isaac, confirmando su promesa. Génesis 21, 1-7. Más tarde, el sacrificio propuesto de Isaac, Génesis 22, 1-19, demuestra la profundidad de la fe de Abraham y la fidelidad de Dios que proporcionó un cordero para el sacrificio. Lecciones. La fe en Dios requiere obediencia, incluso cuando los planes divinos no son claros. La promesa de Dios es mayor que nuestras circunstancias humanas. David, un joven pastor, fue ungido como rey futuro de Israel. 1 Samuel 16, 1-13. Su jornada estuvo llena de desafíos, incluyendo la batalla contra Goliat, 1 Samuel 17, 1-54, y la persecución por parte de Saúl, 1 Samuel 18, 20. Sin embargo, David mantuvo su fe en Dios y finalmente se convirtió en un rey justo y sabio. La promesa de un trono eterno para David se destaca en 2 Samuel 7, 12-16, y su fe es evidente en sus oraciones y himnos. Salmos 23, 51. Lecciones. La fidelidad de Dios perdura, independientemente de las pruebas. La posición de David como hombre según el propio corazón de Dios, 1 Samuel 13, 14, nos enseña la importancia de la integridad y la fe. La viuda de Zarefat. Provisión en tiempos de escasez. La historia de la viuda de Zarefat, 1 Reyes 17, 7-24, es un testimonio de la provisión divina en medio de la adversidad. Mientras el profeta Elías estaba en el exilio, Dios lo envió a Zarefat, donde una viuda, aparentemente sin recursos, le ofreció su última comida. En respuesta a la fe de la mujer, Elías profetizó que el aceite y la harina no se agotarían hasta que cesara la sequía. 1 Reyes 17, 14-16. Además, Dios resucitó al hijo de la viuda, demostrando su misericordioso poder. Lecciones. La fe en Dios puede mover montañas, incluso en situaciones desesperadas. La provisión divina es suficiente para nuestras necesidades. Estas historias bíblicas no son solo narrativas del pasado, son promesas vivas de un Dios fiel que continúa operando en nuestras vidas hoy. Sea a través de la fe de Abraham, la perseverancia de David o la provisión para la viuda de Zarefat, vemos la constante fidelidad de Dios. Ellas nos recuerdan que independientemente de las circunstancias, podemos confiar en la promesa de Dios para nuestra propia jornada de fe. Al reflexionar sobre estas historias, permita que ellas inspiren su propia confianza en Dios, reafirmando que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Deja tu like y fortalece este mensaje. Esto hace toda la diferencia para el canal y nos ayuda a alcanzar a más personas, llevando fe y aliento para confiar en las promesas de Dios. Tu participación es esencial. Imagínate un mundo donde las palabras tienen el poder de curar, conquistar y transformar. Para los cristianos, esto no es una fantasía, sino una realidad fundamentada en el poder de la palabra de Dios. La Biblia enseña que las palabras no son solo sonidos o símbolos, son instrumentos de poder divino. Esto está claramente capturado en Efesios
6:17, donde la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es destacada como una parte crucial de la armadura de Dios. Este ensayo explora la importancia de proclamar las promesas de Dios y su impacto transformador en nuestras vidas. En Efesios 6:17 nos instruye a tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Este versículo subraya la potencia de la palabra de Dios en la guerra espiritual. La espada, una arma de precisión y poder, representa la capacidad de cortar a través de las mentiras, miedos y dudas con la verdad de las promesas de Dios. Al declarar estas promesas, los creyentes utilizan una arma que es sobrenaturalmente eficaz en la superación de adversarios espirituales. Ejemplos históricos: promesas proclamadas y cumplidas. A lo largo de la Escritura, vemos casos en los que las promesas de Dios fueron declaradas y posteriormente cumplidas. La conquista de Jericó por Josué 6:1-20, es un testimonio del poder de las declaraciones hechas con fe. Las murallas de Jericó cayeron no mediante la fuerza militar, sino por la fidelidad de Dios, mientras su pueblo obedecía y proclamaba su promesa. De manera similar, los milagros de curación de Jesús solían ser precedidos por declaraciones del poder de Dios, demostrando la conexión entre fe, palabras y acción divina. La mecánica de la declaración de las promesas. La eficacia de la declaración de las promesas de Dios reside en la interacción entre fe, Espíritu Santo y obediencia. La fe cree en la promesa, el Espíritu Santo empodera la declaración y la obediencia alinea la voluntad del creyente con la de Dios. Esta tríada crea una dinámica que activa el poder de la palabra de Dios, llevando a la transformación y cumplimiento. Pasos prácticos para cristianos. Estudiar y memorizar las promesas de Dios. Hazte familiar con la Escritura para tener una reserva de promesas que declarar. Habla con fe. Declara las promesas de Dios con confianza, creyendo en su poder y verdad. Engaje en oración y adoración. La adoración y oración corporativas amplifican el impacto de las declaraciones individuales. Vive consistentemente. Alinea tu vida con las declaraciones que haces, asegurando que las acciones respalden las palabras. Dudas y oraciones no respondidas son desafíos comunes. Es esencial perseverar, confiando en que el tiempo y los propósitos de Dios son perfectos. La narrativa de Habacuc, que esperó la promesa de Dios, ejemplifica la paciencia y la fe ante el retraso. El poder transformador de la declaración de las promesas de Dios es evidente en incontables testimonios. Vidas son transformadas a medida que el miedo es reemplazado por la fe y la desesperanza por la esperanza. Esta transformación no es meramente emocional, sino espiritual, medida que los creyentes son conformados a la imagen de Cristo por el poder de la palabra de Dios. Imagina despertar cada día con la certeza de que estás viviendo exactamente como Dios quiere que vivas. Imagina sentir la presencia de Dios en cada respiración, en cada decisión, en cada acción. Esto no es una utopía, es la realidad para aquellos que eligen vivir las promesas de Dios en sus vidas diarias. Esta vida está llena de paz, propósito y dirección, donde cada momento es una oportunidad de experimentar el amor y la misericordia de Dios. El llamado a la acción. La Biblia es clara. La fe verdadera se manifiesta en acciones. Santiago 2:14-26. Nos recuerda que la fe sin obras está muerta. Nuestro Señor Jesucristo también nos advierte: todo aquel que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica será como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Mateo 7:24-27. La fe verdadera no es pasiva, es dinámica, involucrando acción y obediencia. Piensa en Abraham, quien obedeció a Dios y salió de su tierra sin saber a dónde iba. Génesis 12. No solo creyó, actuó, confiando en Dios incluso en lo desconocido. Los discípulos también dejaron todo para seguir a Jesús y aplicar sus enseñanzas en la vida. Ellos no solo creyeron, actuaron, transformando sus vidas y el mundo a su alrededor.
La importancia de la comunidad cristiana. Nuestro viaje de fe no es aislado. Somos parte de un cuerpo, el cuerpo de Cristo, que nos ayuda a vivir estas promesas. Carguen unos con las cargas de otros, y de esta manera cumplirán la ley de Cristo. Gálatas 6:2. La comunidad cristiana es un lugar de oración, aliento y rendición de cuentas. Hebreos 10:24-25 nos exhorta: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como es costumbre de algunos, sino exhortándonos, mientras más veamos acercarse el día. Nuestra presencia y participación en la iglesia son esenciales para nuestro caminar de fe. Pasos prácticos para vivir las promesas de Dios. Oración diaria. Comienza tu día escuchando la voz de Dios a través de la Biblia y la oración. Permítele que te guíe en tus pasos. Dedica tiempo para conversar con Dios, expresando tus anhelos y agradecimientos, y escucha su voz de dirección y consuelo. Estudio bíblico. Dedica tiempo para estudiar la palabra de Dios. Busca entendimiento y aplicación práctica en tu vida. Lee la Biblia con un corazón abierto, procurando comprender las enseñanzas y cómo aplicarlas en tu rutina diaria. Considerar la lectura diaria, meditación y jornada espiritual pueden ayudar a integrar la palabra de Dios en tu vida. Vivir las promesas de Dios es un viaje maravilloso, lleno de descubrimientos y crecimiento espiritual. Es una vida de propósito, donde cada día es una nueva oportunidad de experimentar el amor incondicional de Dios. Te invito a tomar la decisión de vivir esta realidad, confiando en Dios y poniendo sus promesas en práctica en tu vida diaria. Únete a una comunidad de fe que te apoyará en este viaje y permite que el Espíritu Santo te guíe para que puedas vivir la vida plena que Dios ha planeado para ti. Superar obstáculos. Reconoce que habrá desafíos como la duda o la ocupación excesiva. Sin embargo, recuerda las promesas de Dios y los ejemplos bíblicos de superación. Crea que con la ayuda de Dios puedes vencer cualquier dificultad. El fruto del Espíritu. Vivir las promesas de Dios conduce a una vida llena del fruto del Espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, bondad, benignidad, fidelidad, mansedumbre y autodominio. Gálatas 5:22-23. Estos frutos son evidencias de que estás viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios y transforman no solo tu vida, sino también el mundo a tu alrededor. Vivir las promesas de Dios es un viaje maravilloso, lleno de descubrimientos y crecimiento espiritual. Es una vida de propósito, donde cada día es una nueva oportunidad de experimentar el amor incondicional de Dios. Te invito a tomar la decisión de vivir esta realidad, confiando en Dios y poniendo sus promesas en práctica en tu vida diaria. Únete a una comunidad de fe que te apoyará en este viaje y permite que el Espíritu Santo te guíe para que puedas vivir la vida plena que Dios ha planeado para ti. Servicio a los demás. Encuentre oportunidades de servir, sea dentro o fuera de la iglesia. La acción de amar al prójimo es un reflejo de nuestro amor a Dios. Comunión con la iglesia. Participe activamente de la vida de la iglesia. Sea un edificador, un oyente, un ayudante. La vida cristiana no es fácil. Habrá desafíos, dudas y pruebas, pero no tenemos que enfrentarlos solos. La comunidad de fe es un apoyo esencial. Piense en cómo los apóstoles se apoyaban mutuamente, como Pablo encontraba fuerza en las oraciones de la iglesia. También podemos encontrar fuerza y aliento en nuestros hermanos. Muchos han experimentado la transformación de la vida al vivir las promesas de Dios. Testifican cómo la comunidad de fe los fortaleció, cómo la oración cambió situaciones y cómo la obediencia trajo paz y propósito. Hermanos, es hora de actuar. Deje de lado la complacencia y sumérjase en la vida plena que Dios tiene para usted. Viva las promesas de Dios en su vida diaria, apoye y sea apoyado por la iglesia. En el transcurso de la vida, nosotros, los cristianos, a menudo nos vemos navegando por desafíos que ponen a prueba nuestra fe, esperanza y resistencia. En esos momentos,
dos herramientas valiosas son proporcionadas por Dios: la oración y el aliento. Estas prácticas no son solo ejercicios espirituales, son fuerzas dinámicas que sostienen y fortalecen el alma. A medida que exploramos la importancia de la oración y el aliento, nos apoyaremos en enseñanzas y ejemplos bíblicos para iluminar su poder en nuestro camino de fe. El poder de la oración en el aliento. La oración es el latido cardíaco de la relación del creyente con Dios. Es un acto profundo de fe, una declaración de confianza en la soberanía y el amor de Dios. El Padre Nuestro, encontrado en Mateo 6:5-13, sirve como modelo, enseñándonos a buscar la voluntad y la gracia de Dios en nuestras vidas. La oración no es solo una petición, es una conversación con lo divino, una fuente de consuelo y fuerza. En tiempos de angustia, la oración se convierte en una línea de vida, ofreciendo consuelo y esperanza. Consideremos el ejemplo de Pablo y Silas en Hechos 16:22-34, que incluso encarcelados, continuaron orando y cantando himnos. Su fe inquebrantable no solo alentó el uno al otro, sino que también llevó a la conversión del carcelero. Este relato ilustra vívidamente cómo la oración puede transformar incluso las circunstancias más oscuras. La Biblia está repleta de casos en los que la oración y el aliento se intersectan para producir resultados notables. En 2 Corintios 1:3-4, Pablo expresa su confianza en el consuelo de Dios, que a su vez se extiende a los demás. Este pasaje destaca la naturaleza recíproca del aliento a través de la oración, donde no solo recibimos, sino que también transmitimos el consuelo de Dios a los demás. Santiago 5:16 resalta el aspecto comunitario de la oración, exhortando a los cristianos a confesar sus pecados unos a otros y orar unos por otros, asegurando que la oración de una persona justa tiene gran poder. Este versículo subraya la importancia del apoyo mutuo y el poder transformador de la oración colectiva, el papel de la comunidad cristiana en la oración y el aliento. La comunidad cristiana desempeña un papel fundamental en fomentar un ambiente de oración y aliento. Hebreos 10:24-25 anima a los creyentes a reunirse, despertando amor y obras buenas, y a orar unos por otros. La iglesia no es solo un lugar de adoración, es una familia donde los miembros se levantan y se apoyan mutuamente a través de la oración. En el cuerpo de Cristo, cada miembro es llamado a ser una fuente de aliento, ya sea a través de una palabra amable, una oreja atenta o un fardo compartido. La comunidad refleja el amor de Dios y fortalece la fe. La oración y el aliento construyen la fe y la esperanza. Nos recuerdan las promesas de Dios y su amor inquebrantable. En Romanos 8:28 nos asegura que todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios. Este versículo es un faro de esperanza, recordándonos que la oración y el aliento son medios por los cuales confiamos en el plan de Dios. La fe se alimenta a través de la oración, mientras buscamos la orientación de Dios y nos sometemos a su voluntad. El aliento, por su parte, refuerza esta fe, proporcionando reassurance de que no estamos solos en nuestras luchas. Juntos, crean un ciclo de confianza y esperanza que nos sostiene en los tiempos difíciles. A través de la oración y el aliento, elevemos nuestros corazones en una oración sincera. Padre Celestial, nos presentamos ante ti con corazones humildes, gratos por el don de la oración y la alegría del aliento. Fortalécenos en nuestra fe, renueva nuestra esperanza y envuélvenos en tu amor inquebrantable. Ayúdanos a orar fervorosamente, alentando unos a otros como nos has alentado tú. Concédenos la gracia de ser instrumentos de tu amor, levantando a aquellos que nos rodean. En el nombre de Jesús, amén. Te exhorto, hermano y hermana en Cristo, a abrazar la oración y el aliento como partes integrales de tu camino de fe. Que la oración sea tu compañía constante, guiándote a través de los desafíos de la vida, y que seas una fuente de aliento para los demás, tal como Dios te ha alentado. Recuerda, en medio de las tormentas de la vida, el amor de Dios permanece inquebrantable.
y a través de la oración y el aliento, encontramos la fuerza para navegar por ellas. Muchas gracias por ver hasta aquí. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo los próximos contenidos. Y hasta el próximo video.